Bienvenidos a Economía en Breve número 174, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Y esta semana tenemos muchos eventos e indicadores que comentar, así que algunos se va a tener que quedar afuera, pero déjenme comenzar con una gran noticia desde mi punto de vista. Luego de 9 años que terminaron sus operaciones los transbordadores espaciales, la NASA volvió a poner astronautas en órbita desde Estados Unidos gracias a una compañía privada, SpaceX, y al empuje de un hombre excepcional, Elon Musk. Lo relevante de esta noticia es que el acceso al espacio, que es algo muy riesgoso que requiere muchos recursos humanos, tecnológicos y financieros, y que usualmente solo los gobiernos de países poderosos pueden conjuntar, ahora fue reabierto por la iniciativa de personas con visión y con determinación. Lo interesante de SpaceX es que es una empresa, es iniciativa privada cuyo líder logró convencer a muchos inversionistas para realizar su atrevida apuesta apostando sus recursos. Este logro ejemplifica la capacidad de cooperación de los seres humanos, que es algo que nos hará mucha falta para el futuro que se nos viene encima. Comenzamos ahora sí con la marcha de los mercados accionarios que, como pueden ver en nuestra gráfica de 10 mercados, ganaron 3.7% en promedio durante la semana. En esta siguiente gráfica pueden ver el notable rebote de 33% desde el punto más bajo, superando ya el nivel que tenían al inicio del 2009. Miren, vale la pena ver la siguiente imagen que ilustra que hay algo extraño ocurriendo en los mercados, ya que el comportamiento de los mercados no corresponde a la realidad económica. Hace un mes presentamos esta gráfica con la estrepitosa pérdida de 20.5 millones de empleos en Estados Unidos durante el mes de abril, y donde puede verse que en solo 2 meses se perdieron todos los empleos creados desde el 2011. Tal parece que los mercados accionarios están muy optimistas ante los estímulos monetarios y fiscales y descontando una reactivación rápida de la economía. Por lo mismo habría que tener mucha cautela con las decisiones de inversión, ya que aún falta mucho camino en esta crisis económica que desafortunadamente apenas comienza. Y hay una gran cantidad de elementos que generan incertidumbre, comenzando desde luego con la propia evolución de la pandemia del COVID-19, que como pueden ver en esta gráfica, donde la tendencia se mantiene ascendente en el número de contagios y no se ha detenido, y ya se superan los 6 millones de personas contagiadas con casi 370,000 muertes. México aparece tristemente en el 7º lugar, con más fallecimientos por COVID-19, lo que nos da mucho que pensar, sobre todo ahora que está terminando el periodo de aislamiento riguroso, cuando las curvas de contagios y decesos acumulados aún se mantienen con una tendencia ascendente, como podemos ver aquí. Otro de los elementos de incertidumbre, nada nuevo por cierto, es el presidente Trump en Estados Unidos, que ahora que enfila la reelección en un entorno muy adverso, está amplificando su estruendosidad y tomando decisiones que lo benefician políticamente, pero que socavan el orden global. En estos últimos días, Trump anunció represalias contra China con un lenguaje con una fuerte carga emocional, y seguramente así va a seguir antes de las elecciones. Se peleó con las redes sociales y amenazó con regularlas, y anunció también la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, el ambiente político y social de Estados Unidos se estremeció con el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de un oficial de policía blanco, desatando protestas y desórdenes en varias ciudades que revelan las profundas heridas en la sociedad estadounidense que aún no han cicatrizado y que se acentúan desde luego con un presidente tan divisivo como Trump. Estas protestas podrían tener impactos perceptibles tanto sobre la actividad económica como sobre la evolución del contagio del COVID-19, lo que es desde luego muy desafortunado. Siguiendo con los datos, en esta gráfica pueden ver el peculiar comportamiento del ingreso personal en Estados Unidos, por un lado repuntando 11.7% anual en abril, conforme los hogares comenzaron a recibir los cheques de estímulo por parte del gobierno, mientras que el gasto personal en consumo se desplomó 16.9% a tasa anual. Los hogares recibieron casi 2 billones de dólares adicionales, pero consumieron 1.9 billones de dólares menos que en marzo. Vale la pena recordar un concepto que se llama equivalencia ricardiana, debido a que fue el gran economista David Ricardo el que lo explicó hace tiempo. Cuando el gobierno transfiere a los hogares con la intención de que lo destinen los recursos al consumo y comprar otras cosas,
Los hogares, en lugar de gastar ese dinero, lo ahorran porque saben que tarde o temprano tendrán que devolverlo al gobierno a través de impuestos en el futuro. Tal parece que eso es lo que estamos viendo en el comportamiento del gasto personal en consumo en esta gráfica que platicábamos. Pasando a México, nuestro mercado accionario tuvo una semana con una ganancia marginal, 0.9%, mucho más modesta respecto al resto de los mercados. En esta siguiente gráfica pueden ver el contraste entre la vigorosa recuperación que ha tenido el índice DJI de Estados Unidos y la tibia reacción del IPC de la Bolsa Mexicana. Nuestro tipo de cambio tuvo una buena semana al bajar 1% respecto al dólar para terminar en 27.17 pesos por dólar. En la semana se publicaron las cifras desagregadas del PIB que pueden ver en este cuadro resumen, con una contracción de 1.4% real anual en el primer trimestre, que aunque fue un poco mejor al avance de menos 1.6%, es la caída más profunda desde el 2009 y se acumulan ya 4 trimestres consecutivos en contracción. Las ramas más golpeadas en este trimestre fueron construcción, el comercio al mayoreo y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos. En esta gráfica podemos ver que la producción de manufacturas, que ha sido uno de los motores más confiables de la economía, se contrajo casi un 3%. El PIB de transporte y almacenamiento, que usualmente presenta tasas positivas, ahora se contrajo de forma significativa y, como decíamos, los servicios de restaurantes y hoteles mostraron una caída notable que será todavía más marcada durante el segundo trimestre del año. Las cifras de abril de la balanza comercial que registra nuestro comercio con el exterior fueron dramáticas, como pueden ver en este cuadro resumen, con caídas estrepitosas de 40.9% anual en nuestras exportaciones y de 30.5% anual en nuestras importaciones, reflejando ya la disrupción plena provocada por el COVID-19. En el acumulado enero-abril, nuestro comercio con el exterior, que es la suma de exportaciones e importaciones, se redujo prácticamente 29,000 millones de dólares. El INEGI dio a conocer el sustituto temporal del índice de confianza del consumidor, teniendo que realizar su encuesta de forma telefónica por las medidas de aislamiento. Como la metodología no es la misma, habrá que tomar con cierta reserva los resultados, pero no por eso dejan de ser útiles. En la gráfica podemos ver en las barritas la forma en que se cayó la confianza del consumidor durante abril, destacando sobre todo en la línea azul la súbita reducción en el componente que se refiere a las posibilidades de compras importantes en el hogar. Como era de esperarse, uno de los efectos negativos de la disrupción provocada por la pandemia del COVID-19 es la pérdida de confianza entre los consumidores que aquí estamos viendo. Por otro lado, las finanzas públicas comenzaron a reflejar también la disrupción en las cifras del mes de abril, con reducciones dramáticas en los ingresos petroleros y con caídas importantes en los ingresos tributarios, especialmente en la recaudación por impuestos sobre la renta, como ven aquí en el cuadro. El gasto total creció de forma importante en el mes de abril, produciendo como resultado un déficit público de 100,000 millones de pesos. Como muchos analistas hemos advertido, las finanzas públicas estarán bajo fuerte presión por la pérdida esperada de ingresos públicos y la necesidad de apoyar financieramente a Pemex, lo que pone en riesgo la calificación de la deuda soberana del país. Por otro lado, como podemos ver en esta gráfica, la actividad bancaria volvió a acelerar de forma importante en el mes de abril, tanto en la captación como en el financiamiento. Por el lado de la captación, los depósitos a la vista aquí en la línea roja crecieron más de 16% real anual en abril, mientras que por el lado del crédito se observaron contrastes muy marcados, ya que mientras el que va destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial aquí en las barritas creció con fuerza, el destinado al consumo en la línea roja se contrajo, mientras que el que va a la vivienda repuntó tímidamente. Este comportamiento refleja, creo yo, la precaución financiera ante la pandemia, con las empresas utilizando sus líneas de crédito principalmente como capital de trabajo y junto con las familias aumentando su liquidez, sus cuentas de cheques. Será importante, especialmente para los bancos, notar que este desempeño es inusual y muy posiblemente transitorio, y en los próximos meses veremos cambios importantes.
En esta gráfica podemos ver que la cartera vencida de las empresas se mantiene todavía estable, en niveles muy bajos, pero muy probablemente aumentará poco más adelante, mientras que la de los hogares muestra ya una leve tendencia ascendente. Al interior de los hogares es la cartera vencida hipotecaria, en la línea verde, la que ya muestra una clara tendencia ascendente en los últimos meses. También en la semana, Banco de México publicó su muy completo informe trimestral donde además de un análisis profundo y detallado de la economía, usualmente presentan sus pronósticos para el crecimiento de la producción y del empleo, para la cuenta corriente y para la inflación, pero que fue diferente en esta ocasión. Ante la gran incertidumbre que persiste por la pandemia misma, aún en proceso, y por ser una situación inédita sin datos históricos comparables, Banco de México consideró que un escenario central de pronóstico podría sugerir un nivel de precisión mayor al que el entorno actual o la información disponible permite alcanzar y por ello se abstuvo de presentar su usual rango de crecimiento del PIB y en su lugar presentó 3 escenarios diferentes sin definir probabilidades explícitas para cada uno. Vale la pena notar que aún Banco de México se enfrenta a serias dificultades para producir un escenario de pronósticos con algo de precisión en este complicado entorno. En esta gráfica extraída del informe pueden ver las trayectorias del PIB para los diferentes escenarios que se construyen suponiendo diferentes grados de duración y severidad de las medidas de aislamiento. Al primero lo llaman escenario en V, que supone que la mayor parte de los daños económicos se concentran en el primer semestre y luego se supone una reactivación relativamente rápida. Este escenario que pueden ver aquí resaltado produce una caída de 4.6% en el PIB del 2020 y luego en el 2021 un crecimiento de 4%. En el siguiente escenario llamado B profunda, que supone que hay afectaciones más intensas que se extienden hasta el tercer trimestre del año para luego tener una reactivación también relativamente rápida. Ahora pueden ver esta trayectoria resaltada en amarillo, produciendo una caída de 8.8% en el PIB de este año y un repunte de 4.1% en el 2021. Por último, el escenario de U profunda, donde la debilidad se extiende por el resto del año para tener una recuperación lenta el año entrante. En este escenario, ahora resaltado aquí en verde, la caída del PIB de este año es de 8.3% y para el 2021 la producción vuelve a caer 0.5%. Banco de México nos dice que los escenarios muestran el posible orden de magnitud del impacto sobre el PIB, lo que yo llamaría el impacto inmediato, y faltaría considerar los impactos posteriores o de segundo orden que Banxico refiere como secuelas económicas, entre las que menciona la disrupción de las cadenas de valor, el cambio en el comportamiento de los consumidores y afectaciones más perdurables producidas por el estrés financiero generado por la pandemia. Miren, en el programa 166 del 5 de abril les presenté un cuadro como este que ven aquí, pero en aquella ocasión era para Estados Unidos, con un ejercicio justo para dimensionar el tamaño del impacto en función de la duración de las medidas de aislamiento y la severidad de su impacto sobre la actividad económica, que se refiere al porcentaje de la actividad económica que se detiene y que sería algo parecido a lo que hizo Banco de México, pero mucho menos sofisticado lo que hice en su momento. A principios de abril consideraba que la duración del aislamiento podría ser cercana a los 50 días y tener una severidad entre 40 y 50%, lo que nos implicaba una caída del PIB entre 7.9 y 9.2%, que podemos considerar parecida a la que presenta Banxico en sus dos de sus 3 escenarios. Actualmente llevamos 60 días con medidas de aislamiento, todo abril y mayo, con algunas actividades importantes como la automotriz ya reanudándose, pero con posibilidad de que se extienda el aislamiento un poco más, lo que nos pone ya en riesgo de tener una caída del PIB todavía mayor, como se ve en la sombra amarilla de este cuadro. Regresando al informe trimestral de Banco de México, hay otro punto que vale la pena comentar. En el recuadro número 4 presentan una estimación del impacto que ha tenido la relajación monetaria sobre el costo de financiamiento de las empresas. En esta lámina pueden ver que la carga financiera de las empresas se ha reducido en 13.6 miles de millones de pesos, beneficio que por cierto ha recaído en mayor medida sobre las empresas grandes. Si bien es cierto que en un entorno tan complicado este ahorro representa un alivio importante para muchas empresas, hay que notar que representa menos del 1% de la pérdida
que sufrirá la economía en la producción, que es cercana a los 2 billones de pesos. Esto nos debe recordar que la política monetaria no es suficiente ni para absorber un impacto tan profundo como el que enfrentamos, ni para generar crecimiento económico. Hoy día en el mundo se espera que los bancos centrales hagan una magia que no están dotados para hacer. En esta gráfica pueden ver la extraordinaria inyección de liquidez de la Reserva Federal por cerca de 3 billones de dólares en los últimos 3 meses y que seguro ha contribuido al repunte de los mercados accionarios, pero ya veremos si también sirve para generar crecimiento económico. En otro evento relacionado al sector energético, un juez federal concedió la suspensión provisional al acuerdo emitido por la Secretaría de Energía para su política de confiabilidad del sector eléctrico, con la que limitaba la participación de centrales de energía limpias, luego de que los amparos promovidos por muchas empresas prosperaran. Acto seguido, la Comisión Reguladora de Energía decidió subir las tarifas que pagan muchos productores privados a la Comisión Federal de Electricidad por transmisión de la energía eléctrica, lo que representó un nuevo golpe a la competencia en el sector eléctrico, en lo particular, y a la inversión privada en lo general, lo que generó desde luego la reacción del Consejo Coordinador Empresarial. Para la semana que inicia tendremos nuevamente mucha información importante, comenzando en México el lunes con los resultados de la encuesta de expectativas que Banco de México recaba entre los analistas del sector privado, en la que seguramente veremos una nueva reducción en las perspectivas de actividad económica, quizá ya más breve, más pequeña esta reducción para el presente año. También tendremos las remesas que los trabajadores del extranjero mandan a sus familias en México ya del mes de abril, y muy probablemente con una reducción considerable. El indicador IMEF, que ha venido ganando relevancia entre los indicadores más oportunos para ver el ritmo de la actividad económica, se publicará este lunes. Posteriormente, el viernes, tendremos las cifras de consumo privado del mercado interior e inversión fija bruta, ambos del mes de marzo, así como las cifras de la industria automotriz del mes de mayo, que seguramente seguirán mostrando una gran afectación. En Estados Unidos tendremos los índices ISM del mes de mayo, pero la atención recaerá sobre el reporte de empleo del mes de mayo, para el que se anticipa por parte del mercado una pérdida de 8 millones de empleos y una tasa de desempleo ya rayando el 20%. Y con eso concluimos este programa número 174 de Economía en Breve, con la invitación usual que se suscriban al canal si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.